Se ha cortado, como os venía diciendo, nuestro mundo, muchas de las inclemencias, muchas de las perturbaciones incluso de tipo natural, de tsunamis, de huracanes, etcétera, etcétera, a que es sometido, lo es en virtud no sólo de cambios físicos que son necesarios para esa transición planetaria, sino sobre todo en virtud de nuestra inferioridad. Como sabemos, los espíritus estamos adscritos no sólo a aquellas expiaciones y pruebas de carácter individual, sino a aquellas otras de carácter colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la transición de mundo de pruebas y expiaciones a mundo de regeneración no tendría por qué ser tan abrupta, no tendría por qué implicar tanto sufrimiento para la humanidad. Si implica tanto sufrimiento para la humanidad, es en virtud de nuestro pasado y de nuestro presente. Como espíritus, como seres individuales que somos, como personas físicas que somos, tenemos, como digo, unas deudas con la ley, con el Eterno. Y también, formando parte de la nación en la que vivimos, de la región e incluso de la ciudad y de la comunidad de la que formamos parte, tenemos unas deudas de tipo colectivo. Muchas veces esas deudas de tipo colectivo son la causa de tremendas expiaciones colectivas. Por este motivo, insisto en que la transición planetaria no tendría por qué implicar tanto sufrimiento para la humanidad si la humanidad cambiásemos, si fuésemos más fraternos los unos con los otros, si nos amásemos más, si la actuación en esta reencarnación ahora mismo de cada uno de nosotros fuese tal que cambiásemos de verdad, que hiciésemos el bien sin esperar nada a cambio, entonces, haciendo todos esto, o la mayor parte, la transición planetaria no tendría por qué ser tan abrupta. Precisamente en el otro programa, que si os acordáis en aquel programa en el que hablaba del futuro de la Tierra, conforme nos había señalado Chico en esa entrevista, en esas conversaciones que tenía con Geraldo, su amigo y también fundador de las casas, de la casa espírita, donde se edita la hoja espírita. Él le confesó a Gerardo que el futuro de la Tierra, el futuro de nuestro planeta, los acontecimientos que sobrevendrían, hablando un poco sobre el Apocalipsis de Juan, el Evangelista, dependía en gran medida de la humanidad, de los pasos que diese la humanidad. Esto no tiene que resultarnos nada extraño. ¿De qué depende que nosotros pasemos un examen o no? De que estemos atentos a clase, de que si tenemos dudas nos acerquemos al seminario
o a la cátedra para hablar con nuestro profesor y consultarle las dudas que en su caso tengamos en las horas que hay a tal efecto para las consultas. Depende de que estudiemos en casa, de que no faltemos absolutamente a ninguna clase y sobre todo de que estudiemos todos los días. No es posible, todos los que hemos estudiado sabemos que no es posible estudiar la semana anterior para un examen. Yo no he podido nunca hacer esto, no sé vosotros. Yo precisaba estudiar todos los días. Y en verdad, el día anterior al examen lo que hacía era un repaso. Pero estaba todo comprendido y todo estudiado. Entonces, bajo esas condiciones que acabo de explicar, tenemos todas las probabilidades de no solo aprobar el examen, sino sacar incluso nota, y muy buena nota. En otras condiciones, las variables ya cambian. Si nos recordamos cuando estudiamos las variables matemáticas, precisamente la teoría tiene que valernos para la práctica, para la vida. Las variables matemáticas, cuando estudiábamos ese tema, para mí uno de los más bonitos y más instructivos, puesto que nos enseñaba cómo varían los resultados cuando introducimos no solo ya distintos elementos, sino proporciones distintas de ellos. También la química nos habla de ello, también la física. Y todas las ciencias nos explican que aún teniendo los mismos elementos, rodeados estos de condiciones de calor, frío, temperatura, presión distinta, los resultados cambian totalmente. La propia física, cuando nos habla, la propia física de partículas, cuando nos habla de los átomos, reconoce y nos explica cómo un átomo al que sometemos a una vibración, a un movimiento, emite ondas que van a cambiar de longitud dependiendo de el salto cuántico de los electrones que saltan de una camada para la siguiente en número par. En fin, que sin ir a cuestiones místicas y espirituales, en nuestro mundo, a nuestro alrededor, tenemos las suficientes pruebas como para entender que algo, no importa lo que, va a depender siempre de las circunstancias que lo rodeen, de nuestra actitud, de nuestra voluntad. Dice una filosofía bien conocida y que ha dado pingües beneficios, por cierto, aquellos que han vendido muchos libros a tenor de ella, y es que explican que basta querer algo de corazón, sinceramente, para obtenerlo. Bueno, yo
explico muchas veces que yo soy de ciencias, entonces estas cuestiones siempre las pongo en duda. Si bastase desear algo para obtenerlo, entonces muchas personas tendríamos muchas cosas y sin embargo estamos sin ellas. No basta solo con desear algo. Esto no basta. Hay que realizar acciones tendentes a que ese algo se dé, porque si no, el deseo es bueno en un principio para establecer un plano, para arquitectar cómo conseguir eso que me propongo. La voluntad. El querer es la voluntad. El quiero conseguir esto. Entonces, en su virtud, preparamos un plano para conseguir eso. Pero, sin embargo, el deseo único, limpio, sin más nada, la práctica sabemos que las cosas no suceden así. Incluso llevando a cabo el plan, haciendo todo lo posible por conseguir ese algo, incluso hay veces que ese algo no se da. Y ahí, tan solo el espiritismo, como en muchísimos más temas, nos explica, nos da una razón del por qué a veces no ocurre aquello que nosotros deseamos con todas nuestras fuerzas y que hacemos todo lo posible por conseguir. ¿Por qué no se da? Pues porque ese algo no conviene a nuestra evolución. Cuando algo conviene a nuestra evolución y nosotros hacemos todo lo posible por conseguir ese algo ocurre y se da. Entonces, no es tan difícil entender por qué los espíritus explicaron, por qué Emmanuel explicó a Xico y por qué Xico explicó a Xeraldiño que el futuro de la Tierra es el mundo de regeneración. Ese es el futuro. Eso es. No se puede ni pensar en otra posibilidad. Ese será el futuro de la Tierra. Es el pasar a ser un mundo de regeneración, es decir, una transición planetaria. Pero el cómo se desarrolle ese futuro depende de la humanidad, depende de la actitud de la humanidad de la Tierra. Los mundos de regeneración, insisto, no se permite que reencarnen espíritus que aún están empeñados en el mal y que están endeudados con las leyes del Eterno. Por lo tanto, todos los espíritus que ahora mismo estamos reencarnados en la Tierra y que todavía estamos endeudados con la ley de Dios, y no solo eso, sino que seguimos practicando el mal, seremos desviados de nuestro planeta. Eso es una figura, amados hermanos, que aparece bien clara, ya incluso en el Antiguo Testamento, cuando habla de que el demonio fue expulso del paraíso y fue arrojado a los infiernos. Esa es la figura, no hay que tomarlo literalmente, pero esa es la figura que representa a los espíritus que seguimos practicando el mal y que vamos a ser expulsados de la Tierra. ¿Para dónde? Pues para mundos donde todavía se practica el mal, porque en la Tierra va a tener lugar esa transición a mundo de regeneración. Por lo tanto,
no vamos a poder seguir reencarnando aquellos espíritus que todavía seguimos practicando el mal. Por esto es muy importante adquirir esta conciencia. Pensaréis, o alguien podría pensar, que es muy difícil cambiar. Amados hermanos, adelgazar al que está grueso es muy difícil. Conducirse por la vida al invidente es muy difícil. Pero ¿existe algo que valga la pena, que sea fácil? Yo me pregunto, yo os pregunto. ¿Existe algo que merezca la pena y que sea fácil? Yo creo que no. O si vosotros lo conocéis, explicádmelo, porque yo no he encontrado nada que sea fácil y sea realmente bueno. Yo todo adelanto, toda elevación que consigo, por mínima, por exigua que es, me cuesta muchísimo. Por lo tanto, una cosa es que nos cueste, que sea lento, que sea difícil, y otra muy distinta es que no se consiga. Mirad, nosotros en el centro tenemos un curso de estudio y educación de la mediunidad, el ESME inicial y el ESME 2, que ya es un estudio más profundo sobre la mediunidad y la doctrina espírita. Y una de las primeras cosas que yo les explico a las personas que vienen, a los hermanos que vienen, es que la mediunidad en realidad es un excelente instrumento, una maravillosa facultad que la criatura humana recibe del Creador para nuestra propia elevación moral y nuestro propio perfeccionamiento interior. No existe, para mí y bajo mi humilde criterio, no existe ningún instrumento ni ninguna otra facultad más maravillosa que la mediunidad para que el medium se eleve moralmente. Otra cosa es que quiera hacerlo. ¿Pero será solo los mediums? No. Amados hermanos, con sorpresa por mi parte, he escuchado muchas veces decir a hermanos que solo los mediums tienen que tener mucho cuidado. Yo tengo que decirles a estos hermanos que es verdad que los mediums tenemos que tener mucho cuidado, pero más cuidado todavía deben de observar las personas que no lo son. Porque el medium sabe, en la mayor parte de los casos, que está recibiendo la influencia de entidades distintas de la entidad que hay dentro de él. Me voy a explicar. El medium ve, oye, siente los espíritus. Por lo tanto, siente su influencia y en ocasiones hasta los ve. Sin embargo, las otras personas que no son mediums ostensibles, aunque todos somos mediums, tal y como nos enseñan los espíritus en la codificación espírita, podemos sentir
el mundo espiritual de alguna manera, pero el medium le es más fácil sentirlo, porque establecemos una comunicación directa con el más allá. Somos instrumentos, por lo tanto, le es más fácil constatar la existencia no solo del mundo espiritual, sino de los espíritus. Los medium vienen preparados. El libro Mensajeros de Chico, de ese maravilloso medium que ya está en el mundo espiritual, nos habla de cómo los mediums ostensibles, pero no solo los mediums, los adoctrinadores, los divulgadores de doctrina espírita, somos preparados en el mundo espiritual antes de reencarnar, y cómo la mayor parte de nosotros fracasamos estrepitosamente. ¿Por qué? Porque es muy fácil dar consejos, pero es tremendamente difícil aplicarlos a uno mismo y sobre todo reconocer que el más necesitado de esos consejos somos nosotros mismos. Por eso os invito desde aquí a que intentéis lo que yo aconsejo siempre en nuestro centro a todos los trabajadores y a todas las personas que se acercan a nosotros. Es una cosa muy particular de nuestro centro y os va a hacer mucha gracia, sobre todo cómo sucedió. Porque hace bastantes años, al principio, cuando yo iniciaba mis estudios en la doctrina espírita, vine a trabar amistad y conversación y trato amigable, cordial, fraternal, diría yo, con una muchacha que es psicóloga y además espírita. Y ella también es medium ostensible y entre otras mediunidades tiene la videncia, es decir, ella ve espíritus, trabajadora de un centro espírita desde hace muchísimos años, madre de familia, igual que yo, trabajadora como psicóloga y una excelente hermana y amiga. Ella, con muchos más años en la doctrina que yo, me explicaba un día que no me agobiase tanto con conseguir una reforma moral mía ya. Dice, porque si tú te agobias, corres el riesgo de abandonar esa excelente decisión. Ve poco a poco, no quieras conseguirlo todo en un momento, todo tiene su tiempo. Somos todos trabajadores de última hora, me decía ella. Y bueno, así quedó la cosa, pero yo en ese dale que tenemos siempre de estar pensando y dándole vueltas a la misma cosa, seguía dándole vueltas. Dios mío, pero ¿por dónde empiezo? Yo no decía nada porque, yo no le voy a decir nada porque me va a dar otra contestación por el estilo. Entonces, sí, claro, ella me dice que vaya poquito a poco, pero tendré que empezar por algún sitio, ¿no? ¿Y por dónde empiezo, Dios mío? Y yo llevaba varios días dándole vueltas a ello a la cabeza. Y
un hermano espiritual se puso detrás de mí y a mí me llegó a mi mente, una expresión muy bonita que yo entonces no entendí mucho porque todavía estábamos hablando del año 2003-2004. Y me dice: hermana, comience por el principio. Y yo dije: comience por el principio. No entendía mucho, pero así quedó la cosa. Una noche, hablando con ella, por esos días, me dijo: por cierto, Genoveva, tengo un recado de mi guía para usted. Dije yo: ¿será? Y dice: sí. Me dice que yo no sé lo que quiere decir. Dije yo: pues estamos aviados, si esta no sabe lo que quiere decir, verás, yo que acabo de aterrizar en esto, lo voy a saber yo, madre mía, a ver qué es lo que dice su guía. Y entonces me dice que haga usted todos los días el inventario de Santo Agustín. Bueno, la muchacha es brasileña y portuguesa, por lo tanto, al igual que yo, hablamos, entre nosotras hablamos el portugués, no hablamos el castellano. Y me lo dijo en su idioma, me dice: faja todos sus días o inventario de Santo Agustín. Y yo: Dios mío, ¿eso qué es? Inventario de Santo Agustín. ¿Y eso usted no sabe lo que es? Y me dije: no tengo ni idea, Genoveva, no tengo ni idea. Por más que he pensado, no tengo ni idea. El inventario de Santo Agustín. Dije yo: sin embargo, San Agustín es un espíritu que ha dado muchas comunicaciones a lo largo de la codificación espírita. Entonces yo me puse a buscar primero en el Evangelio según el espiritismo, porque yo aún no tenía muy claro el contenido de los libros, claro, estamos hablando al principio de todo. Entonces me parecía que yo había oído hablar sobre todo de San Agustín en el Evangelio según el espiritismo. Me puse a buscarlo, pero no encontré nada. Entonces seguía apareciendo en mi mente: comience por el principio. Y dije yo: el principio de todo, el libro más importante de la codificación es el libro de los espíritus. Digo, pues por ahí voy a empezar. Entonces ya lo había leído y volví otra vez, página por página, hasta que allá por la pregunta 919 encuentro la contestación de San Agustín, aconsejando a la humanidad sobre cómo convertirse en un hombre de bien, cómo elevarse, cómo conseguir ser un hombre o una mujer de bien, cómo elevarse moralmente, cómo cambiar interiormente. Él decía que mientras él estuvo encarnado, cada día antes de acostarse interrogaba a su conciencia sobre todo lo que había hecho durante el día. Si alguien tendría alguna queja suya, si habría hecho todo lo que le cabía hacer por los demás, si habría ofendido a alguien o a algo con lo que habría dicho o hecho. En definitiva, si había violado la ley de Dios en ese día en algún punto de pensamiento, de palabra o de obra. Y si así había sido, trataba de enmendarlo y hasta que lo conseguía no paraba en los días siguientes, fijándose bien para no volver a caer en lo mismo. Esto cada noche. Ahí yo entendí el diario
el inventario de Santo Agostinho, que el guía de mi querida hermana Cristina me había aconsejado. Hagamos pues, amados hermanos, esto que yo aconsejo desde entonces a todos los que vienen a nuestro centro. Hagamos cada día el inventario de Santo Agostinho. El inventario de Santo Agostinho es precisamente eso. Antes de acostarse, repasar todo nuestro día, siendo sinceros con nosotros mismos. Recordemos que Dios solo tiene una ley, no tiene dos, solo es una. Entonces, si tenemos duda sobre alguna actuación, debemos hacer aquella que nos aconsejó hace 2000 años Jesús, el amado Maestro Jesús. Pongámonos en lugar del otro, del cual estamos pensando algo, diciendo algo o haciéndole algo. Y lo siguiente es, si de mí alguien estuviese pensando esto, dijese esto o me hiciese esto, ¿cómo yo me sentiría? ¿Me sentiría bien? ¿Me sentiría mal? Si yo me sentiría mal, a quien yo se lo estoy haciendo no se puede sentir mejor. Entonces, el consejo mío desde el Centro de Estudios Espíritas de Sevilla, y porque a mí me fue así aconsejado por el guía de Cristina, mi gran amiga y hermana brasileña, Cristina Silveira dos Santos, que podéis encontrar en mi Facebook. Es, además de una maravillosa psicóloga, una gran madre y una más grande espírita y amiga. Me fue aconsejado, como digo, el inventario de Santo Agostinho, el cual desde entonces creo que en muy pocas ocasiones he dejado de practicar, y os lo aconsejo, porque da excelentes resultados. La Tierra va a cambiar. Estamos en transición planetaria, pero el cambio será tanto más doloroso o menos cuanto lo exijan nuestros procesos evolutivos. Si nosotros mismos hacemos la reforma íntima, la reforma moral, si nosotros mismos amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, no serán necesarios procesos dolorosos para esa transición. No será necesario que vayamos a aprender a un mundo primitivo. No será necesario que seamos expulsados de la tierra para ir a reencarnar en otros mundos más terribles. No será necesario procesos terribles y dolorosos en nuestro mundo. Pero para que eso ocurra, nosotros debemos de hacer cada día el inventario de Santo Agustín y orar. La oración es importantísima, amados hermanos. Si cada vez
que alguien se dirige a nosotros de modo violento, nosotros entrásemos en oración silenciosa, esa persona no podría nada contra nosotros. La cuestión es que nosotros respondemos, replicamos con idéntico tono o 2 octavas más altas. Y ahí surge el problema verdadero. Pensemos en esto y, insisto, inventario de Santo Agostinho cada día, para que el proceso de transición de nuestro planeta sea lo menos perturbador y lo menos doloroso posible, a pesar de que somos espíritus todavía muy endeudados con la ley del Eterno. Si cambiamos, no precisaremos de procesos redentores que conlleven tanto sufrimiento y dolor. Nada más, queridos hermanos, hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Aquí os espero, que hablaremos seguramente de un otro interesante tema que seguramente será y contará con vuestra atención. Nada más y hasta el próximo sábado.